Y he compartido, esta mañana estuve compartiendo en First Baptist en inglés. Buen reto, gracias a Dios por ese reto. Y el Señor puso este mensaje en mi corazón para compartir el último domingo del año. ¿Cómo enfrentar los retos del año 2021? ¿Por qué? Porque el año 2021 nos ha enseñado varias lecciones. Una de ellas es que en cualquier momento puede suceder algo que nos traiga y que haga que nosotros padezcamos y suframos y pasemos por pruebas. Y todas esas pruebas nos han afectado, ¿no es así? Nos han afectado. El año 2020 también ha probado nuestra fe. ¿Escuchó? ¿Qué es lo que ha hecho el año 2020? Ha probado nuestra fe y ha probado nuestra fidelidad. Porque, por ejemplo, ayer estaba platicando precisamente con el pastor Yuris y me decía el pastor Yuris: Pastor Alex, ya el 31 de diciembre, cuando termine el año 2020, le vamos a cerrar la puerta y vamos a gritar: ¡salí del año 2020! Es verdad, y vamos a entrar al 2021 y quién sabe cómo nos va a ir, ¿verdad? Porque cuando terminó el 2019, pues todos pensamos el que sea de próspero año 2020, pero la realidad es no sabemos lo que va a suceder en el año 2021, pero déjeme decirle algo maravilloso: Dios sí sabe y Él está en control. Amén. Abra su Biblia y vamos a ponernos de pie un momento. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, versos 32 al 39. Vamos a aprender 3 principios maravillosos para poder enfrentar los retos del año 2021. Dice la palabra de Dios en el verso 32. Dice así: pero traigan a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con insultos y tribulaciones fueron hechos espectáculo, y por otra llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también se compadecieron, y el despojo de sus bienes sufrieron con gozo, sabiendo que tienen ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos. No pierdan pues su confianza, que tiene grande galardón o grande recompensa, porque les es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no se agradará a mi alma. Pero nosotros, usted y yo y los que confesamos al Señor Jesucristo, dice: pero nosotros no somos de los que retroceden, sino que los que tienen fe para la salvación del alma. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones, que tu palabra hable, Señor, abre nuestros oídos, y Padre, trabaja en cada uno de nosotros en este día, para que podamos verte, para que podamos escucharte, Señor, y para que podamos enfrentar los retos del año 2021 de acuerdo a tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome asiento. Este libro de Hebreos fue escrito para un grupo de creyentes como usted y como yo, hombres y mujeres que habían confesado a Jesucristo como su Salvador, pero que empezaron a padecer persecución y sufrimiento. Y como leímos, algunos les quitaron sus posesiones, algunos los perseguían, y llegó un punto en que ellos comenzaron a dudar, su fe fue probada, y en esa prueba comenzaron a dudar, y algunos comenzaron a querer retroceder, algunos comenzaron a ser tentados a abandonar la fe y a salirse de la fe y regresar a la manera de vivir que tenían anteriormente. Sin embargo, el escritor de Hebreos nos dice que todos los que hemos creído en Jesucristo no podemos regresar, no podemos retroceder, porque Jesucristo nos dice, todo el argumento del libro de Hebreos nos dice: en Jesucristo tenemos lo mejor. Jesucristo es mayor que los ángeles, porque los ángeles trajeron la ley. Jesucristo es mayor que Moisés, porque Moisés fue el que dio la ley. En Jesucristo tenemos
tenemos un mejor sacerdote, en Jesucristo tenemos un mejor sacrificio, en Jesucristo tenemos una mejor resurrección. Y en el capítulo 2 dice que Jesucristo descendió y venció al que tenía las llaves del infierno y de la muerte, y libró a todos los que estábamos esclavizados por temor a la muerte. La muerte ya no tiene más poder contra los hijos de Dios. Eso nos dice la palabra de Dios, y por eso nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tenemos fe para la preservación del alma. Así es que el tema del libro de Hebreos puede resumirse en esta frase: ya que Jesús es mejor, seguimos adelante a la madurez. Nadie se imaginó lo que el 2019 iba a traer cuando terminara, y nadie sabía que iba a venir una pandemia del tamaño de lo que hemos visto. Ahorita, en este momento, el día de ayer, chequeé las estadísticas: 81 millones de personas infectadas en el mundo, con casi 2 millones de muertos en el mundo. En los Estados Unidos, 19.5 millones han sido infectados, con casi 340,000 muertes. Los niveles de ansiedad, de inseguridad, de temor, los problemas emocionales, pero no solamente eso, también problemas relacionales, la violencia, el abuso infantil, o la violencia doméstica, la pornografía, y todas esas adicciones han llegado y se han metido a nuestros hogares y han probado nuestra fe. Nuestra fe está siendo constantemente probada por todas estas cosas. Escuche, la asistencia a la iglesia ha caído de una manera dramática. La mayoría de las iglesias está reportando que solamente una tercera parte de los asistentes que regularmente asistían a la iglesia antes de la pandemia están ahora asistiendo en sus reuniones en persona. En línea, ya casi no hay gente que se conecta para ver los servicios en línea. ¿Se acuerdan cuando nosotros comenzamos en línea? El primer servicio en línea apenas estaba terminado el servicio, había más de 3,000 vistas de nuestro servicio. Ahorita a lo mejor hay 300 o 400 personas viendo, y eso tarda una semana y ves y apenas llevan 300 vistas. Entonces, ¿qué pasa? No solamente la gente ha abandonado la iglesia, ha dejado de ir a la iglesia, se ha separado del Señor. Bueno, yo no sé si se ha separado del Señor o no, pero aparentemente cuando uno se separa del Señor, también mucha gente se puede separar también de la iglesia. En 2018 les comenté que Tom Rainer había dicho que se estaban cerrando aproximadamente de entre 6,000 y 10,000 iglesias cada año en los Estados Unidos. Esto es entre 100 y 200 iglesias a la semana están cerrados. Los pastores también estamos siendo, mucha gente bien intencionada viene y nos da consejos y nos dice: pastor, no abra la iglesia. Porque si usted abre la iglesia con esto de los contagios, usted va a causar un problema ahí, y usted tiene que ser responsable de las almas que Dios puso en su cuidado, y sería mejor no abrir la iglesia. Otra persona viene y dice: pastor, todo esto es una farsa, usted ya vio este video de YouTube, se lo voy a pasar para que vea cómo esto es el nuevo orden mundial. Y otro por allá viene y me dice: no, pastor, no debemos de cerrar la iglesia, porque si cerramos la iglesia estamos contradiciendo el mandato claro de la Escritura que dice que tenemos que congregarnos. Entonces todo el mundo nos está diciendo a los pastores lo que tenemos que hacer. Entre nosotros mismos algunos decimos: no, a mí no me gusta usar la mascarilla, yo no voy a la iglesia hasta que se quite la mascarilla. Otros dicen: no, tienes que usar la mascarilla. Otros dicen: no vayas, porque si vas, estás siendo irresponsable. ¿Cómo vas a llevar a tu familia a exponerse ahí en esos lugares donde hay conglomeración? Esos son focos de infección para el coronavirus. Otras personas te dicen: no, eso no pasa. Mira, si tú usas mascarilla, lo único que haces es estar respirando tus propias bacterias, te estás envenenando tú solo. Y bueno, todo mundo tiene su información y nos dice y te dice lo que tenemos que hacer. Y la pregunta es entonces: ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Y le voy a decir la respuesta así, sencilla y rápida: escuche la voz de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? Todo el mundo tiene su información, todo el mundo tiene su fuente, pero ¿qué dice Dios?
en el libro de Génesis capítulo 26, vino un hambre tremenda en la tierra. E Isaac escuchó que en Egipto había alimento. Pero Dios le dijo: Isaac, quédate aquí y planta este año, porque de cierto yo te voy a bendecir y traerás una cosecha abundante. Isaac podía hacer dos cosas: seguir la lógica y la razón. Aquí hay hambre, hay sequía, allá en Egipto hay comida. Vamos a Egipto. Pero Dios le dijo: quédate aquí y siembra. Y cualquiera diría, sembrar en sequía es una tontería, pero Dios le dijo: siembra. E Isaac sembró ese año, y la Biblia dice, usted lo puede leer en Génesis capítulo 26, aquel año cosechó una gran cosecha y se hizo muy rico. Usted lo ve. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros lo que tenemos que hacer es preguntarle a Dios qué es lo que tenemos que hacer. Y hoy quiero compartir 3 principios en este pasaje de cómo podemos enfrentar los retos del 2021. Y quiero que aprendamos 3 palabras el día de hoy. La primera, recuerde. ¿Ya se acordó? ¿Cuál era la primera? Recuerde. La segunda es confíe. ¿Cuál era? Y la tercera, persevere. ¿Ya se las aprendió? Recuerde, confíe y persevere. La primera, nos dice la palabra de Dios, recuerde. ¿Qué tenemos que recordar? Recuerda todos los sufrimientos y las batallas que has tenido en el pasado. Mira el verso 32. Pero traigan a la memoria los días pasados en los cuales, de haber sido iluminado, ¿qué pasó? Sostuvieron un gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente con insultos y tribulaciones fueron hechos espectáculo. Recuerda que en el pasado ya has sufrido, has pasado por sufrimiento. Y lo que le está diciendo el escritor de Hebreos a estos hombres y mujeres que estaban padeciendo y que tenían el deseo de hacerse hacia atrás, de ya no continuar en lo que estaban haciendo, sino ser prevenidos y apartarse de las cosas que tal vez tenían que hacer. El escritor de Hebreos le dice: acuérdate lo que ya has sufrido anteriormente y recuerda cómo Dios te ha llevado adelante. Más ahí los siguientes versos dice: ustedes llegaron, dice, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones, verso 33, fueron hechos espectáculo, y por otro llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Y mira lo que dice el 34: porque de los presos también se compadecieron, y el despojo de sus bienes sufrieron con gozo. Se fija, sufrieron. ¿Y cómo dice que sufrieron? Con gozo. Y les está diciendo ahora una vez más: estás padeciendo, estás sufriendo, pero recuerda que ya has pasado anteriormente por sufrimiento y has experimentado que Dios es fiel y Dios te ha ayudado, e inclusive cuando sufriste, pudiste sufrir con gozo. Qué tremendo que este año ha sido un año difícil y hemos pasado por sufrimiento, pero podemos recordar que Dios ha sido fiel y que Él nos ha ayudado en el pasado. Tal vez como Isaac en esa hambre y en esa sequía que hubo, nosotros vamos a buscar regresar a Egipto, pero lo que Dios nos está diciendo es: recuerda, no, porque acuérdate, a través del sufrimiento Dios está trabajando. El Señor Jesucristo jamás dijo que en este mundo no íbamos a sufrir. ¿Qué dijo? Al contrario, en este mundo, ¿qué? Van a tener aflicción. O sea, qué triste cuando los predicadores decimos: ven a Cristo y todos tus problemas se te van a resolver. No, escucha,
Para nada. O sea, ven a Cristo y el Señor te va a ayudar a que puedas superar los problemas que tienes y que vas a tener, porque el sufrimiento es parte de la vida cristiana y el sufrimiento es necesario para que Dios pueda moldearnos, para que podamos desarrollar el carácter de Jesucristo. Entonces el apóstol Pedro dice que nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, tiene que ser probada con fuego para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces el sufrimiento es parte de la vida y nosotros vamos a sufrir, vamos a padecer sufrimiento porque estamos creciendo y avanzando en el Señor. Pero además dice algo tremendo. Dice: en aquel entonces ustedes sufrieron y fueron hechos un espectáculo. La gente los vio, los exhibieron para hacerlo y los insultaron por ser creyentes. Fueron hechos un espectáculo y sufrieron. A veces tú y yo vamos a padecer, vamos a sufrir. Y déjame, tal vez tú ya has dicho: bueno, yo ya he sufrido bastante. Bueno, así pensamos nosotros. Sin embargo, Dios sigue trabajando en nuestra vida. Pero dice algo maravilloso también. No solamente ha sufrido, dice, pero también ha sido participante de otros que han sufrido. Y además te has acordado de los presos y les has ayudado. ¿Sabes qué nos dice eso? Nos dice que nosotros como iglesia somos una comunidad sanadora. Ustedes y yo somos una comunidad sanadora. ¿Qué quiere decir? Que el sufrimiento no se vive solo. El sufrimiento no se debe de padecer solo, porque Dios nos ha dado una familia en la fe para que nos cuidemos unos a otros, para que nos animemos unos a otros, para que nos cuidemos, para que si una persona está padeciendo, los otros vengan y lo rodeen y oren y lo levanten y le ayuden. Y hemos visto eso maravillosamente en los grupos de conexión. Cuando alguna persona del grupo de conexión tiene algún problema, los demás del grupo de conexión inmediatamente le ayudan, lo apoyan y se involucran para sacarlo adelante. Eso es una comunidad sanadora. Qué triste que en una iglesia, en lugar de ser una comunidad sanadora, la iglesia se convierten en jueces de aquella persona que está padeciendo sufrimiento, o que tropezó, o que cayó, y todos los demás llegan y además lo comienzan a juzgar y comienzan a decirle cosas. Nosotros tenemos que aprender a ser una comunidad sanadora, donde nos amamos unos a otros, donde nos perdonamos unos a otros, donde llevamos unos las cargas de los otros, donde la palabra de Dios nos dice: hagan esto, ámense unos a otros. Esto es lo que es una comunidad sanadora, y es lo que nos dice el autor de Hebreos: no suframos solos, sino que seamos esa comunidad sanadora. Y también nos dice aquí que podemos sufrir con una perspectiva eterna, porque dice ahí el verso 34, al final del verso 34, dice que sufrieron, dice, pero sabiendo que tienen en ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos. Es decir, que cuando nosotros tenemos una perspectiva eterna de lo que es la eternidad y hacia dónde voy, estas cosas que nos suceden las vamos a poner en una perspectiva correcta, y ya no van a ser aquellas cosas que se van a hacer tan gigantescas que no puedo con ellas, sino al contrario, puedo ver la eternidad y puedo decir como el apóstol Pablo dice: todas estas tribulaciones momentáneas producen en nosotros un cada vez más eterno y excelente peso de gloria. Eso es lo que nosotros esperamos. Así es que una de las cosas que tenemos que hacer, la primera, que es recordar los sufrimientos pasados, y Dios nos ha ayudado en cada uno de ellos. La segunda palabra, ¿se acuerda? Confiar. Dice el verso 35: no pierdan su confianza, la cual tiene grande recompensa, porque una vez que hayan hecho la voluntad de Dios, recibirán la promesa. Entonces, en segundo lugar, es confía en Dios y
y que Él está en control y Él está cumpliendo su voluntad en el presente. Todas estas cosas que están sucediendo, Dios está en control de ellas y lo que está haciendo Él está cumpliendo su voluntad en nosotros. Aunque yo estoy convencido que los cristianos no podemos perder nuestra salvación, porque lo estamos viendo aquí en el libro de Hebreos, lo que sí podemos es perder nuestra confianza. Podemos perder nuestra confianza y un cristiano puede dudar la palabra de Dios. Escucha, ¿se acuerda del apóstol Pedro? Vio al Señor Jesús caminando sobre el agua y se espantó. Y dijo: Señor, si eres tú, haz que yo también camine sobre el agua. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Ven. Y Pedro se bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. ¿Y qué sucedió en el momento que iba caminando sobre el agua? Dejó de ver al Señor Jesús y comenzó a ver: no puede ser, el viento está muy fuerte, las olas están creciendo. Y en ese momento comenzó a hundirse y dijo: Señor, me hundo. Y el Señor lo tomó del brazo y le dijo: Pedro, ¿por qué dudaste? Escucha, mientras nosotros estemos viendo las circunstancias, nos vamos a desanimar y nos vamos a hundir. Pero la palabra de Dios dice aquí en Hebreos 12:2: puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Escucha, tenemos que poner nuestra confianza, tenemos que poner nuestra vista en el Señor, porque Él está trabajando en el presente. En el pasado nos ha ayudado, ha sido fiel y Él sigue trabajando en el presente. No perdamos de vista al Señor Jesucristo y nos distraigamos con las circunstancias, porque vamos a sentir que nos hundimos. Así es que confiemos y obedezcamos, porque cuando usted confía y obedece, dice la palabra de Dios que usted va a recibir la promesa. Escuche, y usted dice: bueno, pero ¿cómo sé qué es lo que tengo que hacer? Aquí está el secreto maravilloso de la vida cristiana. El secreto maravilloso de la vida cristiana se llama la Biblia y la oración. ¿Cómo se llama? La Biblia y la oración. En la Biblia Dios te habla a ti y en la oración tú hablas con Dios. Así de simple. ¿Hay una comunicación? Sí, Dios te habla a ti ¿cómo? A través de la palabra, de su palabra, de la Biblia. Y tú hablas con Dios ¿cómo? A través de la oración. Hay veces que no sabes qué hacer, como yo muchas veces no he sabido qué hacer, y entonces me meto en mi cuarto de oración, me tiro al piso y le digo: Señor, te pido que hables a mi corazón. No sé qué hacer, muéstrame claramente, háblame, Señor, quiero entender lo que tú estás haciendo en mi vida. Y escucha, cuando abrimos la Biblia, no vaya a ser de que, a ver, aquí, y Judas se ahorcó. No, a ver, le voy a hablar acá. Ve tú y haz lo mismo. O sea, así no funciona. ¿Qué sucede cuando yo tengo un plan de lectura? Cuando yo estoy leyendo la Biblia en mi lectura normal, y ahora que va a empezar el nuevo año, haga un plan de lectura en YouVersion. Ponga ese un plan de lectura para un año o un plan de lectura de un capítulo al mes, pero haga un capítulo al día, pero haga un plan de lectura. Y miren lo que sucede. Usted está orando y pidiéndole: Señor, dame sabiduría. Háblame, Señor. De pronto usted está leyendo un pasaje de la Biblia y ya de cuenta que así, de pronto ese pasaje de la Biblia resalta como nunca, y usted en ese momento en su espíritu sabe que esa es la respuesta de Dios a esa oración que le ha pedido. Y dice la palabra de Dios: ahora obedece, porque Dios te ha hablado, ahora obedece y vas a recibir la promesa. Dios va a cumplir su palabra porque Él es fiel a su palabra. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar los retos del año 2021? La primera palabra, ¿cuál era? Recuerda los sufrimientos y las luchas pasadas. Dios ha sido fiel. En segundo lugar, confía que Dios está en control y Él está cumpliendo su voluntad cuando en el presente, en lo que estamos pasando ahora. Y en tercer lugar, verso 37, maravilloso verso, dice: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no se agradará mi alma. En tercer lugar, persevera esperando la promesa que será cumplida en el
futuro. Y aquí dice que va a ser en el futuro. Dice aquí, espera un poquito más, en un futuro cercano. En el pasado Dios ha sido fiel y puedes recordar tus sufrimientos y cómo Dios ha sido fiel. En el presente Dios está haciendo su voluntad, y si tú confías en su palabra y haces lo que Él te pide, vas a experimentar su poder y su presencia. Y en tercer lugar, en el futuro, el Señor Jesucristo va a regresar, y dice aquí, porque aún, ¿cuánto? Un poquito. Y algunos dicen, pero pues esto está escrito desde hace 2000 años y no ha regresado. Y el apóstol Pedro nos contesta, dice, recuerden que para Dios 1000 años son como un día, y un día es como 1000 años. Así es que en cualquier momento el Señor Jesucristo va a regresar, pero lo que sí podemos estar seguros es que Jesucristo va a regresar como un rey victorioso. Y en el capítulo 19 de Apocalipsis dice, entonces vi el cielo abierto y a un caballo que venía y un jinete montado, y tenía de su boca salió una espada de doble filo, y tenía una corona y tenía un vestido blanco, y en su pierna y en su muslo tenía escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo está por regresar y quiere encontrar a su iglesia trabajando y vibrando para la gloria del Señor. Y luego dice algo tremendo. Dice este versículo que muchos conocemos: mas el justo vivirá por fe. Escuche qué maravilloso esto este versículo salió del libro, es una cita de uno de los profetas menores que se llama Habacuc. Habacuc vivía en un tiempo donde el pueblo de Israel era un desastre, había inmoralidad, idolatría, corrupción, y este hombre justo se afligía y oraba a Dios y le decía: Dios, ¿hasta cuándo vamos a tener que soportar nuestros líderes corruptos? ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar a nuestros líderes religiosos, esa inmoralidad? ¿Hasta cuándo, Señor, vamos a tener que soportar esta idolatría, esta injusticia que hay en la tierra? Y entonces Dios le contesta y le dice: Habacuc, en muy poco tiempo yo voy a mandar a los babilonios, y los babilonios van a destruir y van a traer y van a juzgar al pueblo de Israel. Y entonces Habacuc dice: pero Señor, pues de tener a los israelitas corruptos a tener a los babilonios que todavía son más corruptos, Señor, pues mejor a los israelitas. Y entonces el Señor le dice: escucha esto, Habacuc, toma unas piedras y toma un cincel y escribe esto. Y le dice: yo voy a cumplir mi palabra. Va a parecer que va a tardar, pero aquí viene, y el justo va a vivir por fe, esperando mi promesa. Y ahí está ese hombre ahora diciendo: Señor, tú vas a intervenir y tú vas a traer justicia y juicio. Y entonces escribe algo impresionante: aunque la higuera no florezca y aunque no haya fruto en la vid, aunque fallen las cosechas y los campos no produzcan, aunque las ovejas desaparezcan del redil, aunque ya no haya ganado, aún así yo me gozaré en el Señor y me regocijaré en el Señor mi Salvador. El Señor me fortalece y hace mis pies como de siervo, o de siervo como de un venadito, y me hace andar en las alturas. Este hombre aprendió lo que era vivir por fe. Aunque yo no pueda ver muchas cosas, yo estoy confiado que tú eres el Señor y que tú vas a cumplir. Y es lo que está diciendo aquí. Y escuche qué maravillosa conclusión del autor de Hebreos. Termina diciendo estas palabras. Escuche, dice el verso 39: hemos sufrido en el pasado. Podemos confiar en Dios porque Él está cumpliendo su voluntad. Y en tercer lugar, aprendimos también que vamos a perseverar. Y dice el verso 39: pero nosotros, los hijos de Dios, los que conocemos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, no somos
de los que retroceden. 2021, no vamos a retroceder. Aunque haya pandemia, no vamos a retroceder. Aunque haya dificultad, no vamos a retroceder, porque Dios nos ha librado en el pasado. Él ha sido fiel aun cuando hemos padecido en el pasado. Él está obrando su voluntad en el presente y Él me está diciendo: confía, persevera. Y nos dice aquí: no vamos a volver atrás. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la salvación del alma. Y aquí hay dos formas en que podemos utilizar esta palabra salvación. En primer lugar, la salvación de que ahorita estás perdido, y si mueres, o si el Señor Jesucristo regresa, vas a tener que padecer y estás separado de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios, dice la Biblia. Pero Jesús, por eso celebramos Navidad, por eso festejamos Navidad, porque Dios nos ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo a pagar el pecado que nosotros no podíamos pagar. Y el Señor Jesucristo murió en esa cruz, pagando la deuda que yo debía. Fue sepultado y al tercer día resucitó. Y Él me ofrece ahora perdón de pecados y vida eterna. Y cuando yo creo, cuando el justo vivirá por fe, cuando yo creo, Él me da su justicia y perdona mis pecados. Y entonces Él ahora tiene un lugar preparado para cada uno de nosotros. Pero en segundo lugar, la palabra salvación quiere decir preservar. Nosotros somos de los que tienen fe para preservar, para ser guardados, para ser maduros, para ser hechos completos. Eso es lo que también quiere decir esta palabra. Así es que si usted ya ha creído, usted puede seguir adelante para seguir madurando y para que usted pueda estar completo y maduro en Jesucristo. Y si usted no ha creído, hoy es el día de salvación, donde usted puede traer su vida, su pecado delante del Señor y decir: Señor Jesús, te necesito en mi vida. Perdóname, yo estoy esclavo del pecado, yo estoy esclavo de las adicciones, estoy esclavo del temor, estoy esclavo de la ansiedad y de la duda. Señor, estoy ahí, pero ahora tú me ofreces libertad a través de Jesucristo. Este día usted puede venir al Señor Jesucristo.